Es súper importante conectar con tu propósito para vivir con altos niveles de realización personal. Créeme que en la vida lo podemos llegar a tener todo, pero si no somos capaces de conectar interiormente con ese propósito, va a ser muy difícil vivir con altos niveles de realización personal. Hay mucha gente que tiene una confusión con esto del propósito y hoy te quiero aclarar para que entiendas verdaderamente qué significa y que veas cuál es el camino para conectar con él y poder vivir de una manera mucho más feliz y expansiva. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Estamos todos los lunes y todos los miércoles en vivo en mi canal de YouTube. Si ya te estás formando conmigo, si estás en la escuela Reiki en tu vida, ponme ahí por favor, soy Reiki en tu vida. Si todavía no te estás formando, igualmente dime tu nombre, de qué país estás conectado y luego te voy a dejar el enlace para que puedas pedir info. Te confirmo, si lo estás escuchando en vivo, que tanto noviembre como diciembre están las plazas agotadas, no podemos dejar entrar a nadie más, pero ya hemos abierto inscripción para la próxima convocatoria de enero, ¿vale? Así que si quieres formarte conmigo desde cualquier parte del mundo, ahí te voy a dejar la info, tanto en descripción como en primer comentario fijado. Bueno, un tema que es súper importante, el propósito, y también una palabra que está muy utilizada dentro de la espiritualidad, una palabra que está, yo diría, extremadamente utilizada y muy mal comprendida. ¿Sí? ¿Sabes que uno de mis objetivos, te digo que el Reiki no es solamente una terapia energética, sino es un profundo camino de despertar espiritual? Y en ese profundo camino de despertar espiritual tenemos que conocer también qué es el propósito, pero un conocimiento profundo, no superficial. Cualquier persona hoy en día le hablas y le dices, sí, el propósito, no estoy en mi propósito. Incluso personas que no están dentro del mundo espiritual pueden utilizar la palabra propósito, pero no la están sabiendo entender de un lugar bastante profundo, y es lo que te voy a compartir hoy. Además de eso, también te voy a hablar de cómo el Reiki nos está ayudando en ello, y luego al final te voy a compartir un ritual, una técnica relativamente corta que podemos utilizar con el Reiki para clarificar, tener más claridad en relación a tu propósito. Así que bueno, dime ahí si te vas a quedar hasta el final para disfrutar de todo el podcast, de toda la enseñanza que hay y también de la técnica. ¿Sabes que te digo que estos podcasts no son para todo el mundo? Son para personas que de verdad quieren aprender de manera profunda y no quieren únicamente contenido rápido de medio minuto, de un minuto, donde te den la fórmula secreta para solucionar tu vida, sino personas que de verdad saben que claro que somos mágicos, claro que podemos hacer alquimia, claro que podemos transformarnos, pero esa base de alquimia y de transformación se basa en dos pilares, que es lo que le hablé del triángulo de la sabiduría. Base 1 es conocimiento profundo. Base 2, práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Esas dos cosas te dan la punta del triángulo, que es el triángulo de la sabiduría. Es decir, a la sabiduría vas a llegar con un conocimiento profundo y con una práctica constante. Y estos podcasts es una manera también de llegar a ese conocimiento profundo. Bueno, primero de todo vamos a aclarar qué es el propósito. Y para eso, mira, hay dos palabras japonesas. Los japoneses saben, dentro de la parte más espiritual, saben utilizar muy bien según qué tipo de palabras y darles un sentido. Que hay dos palabras, una es el ikigai y otra es el shimei, pero hay una diferencia. Entonces, vamos a ver, porque hay dos cosas, una que es el propósito del alma y otra que es el propósito de vida, ¿sí? Anótame ahí, hay dos tipos de propósito, propósito del alma y propósito de vida. El Ikigai va más relacionado con el propósito del alma, que ahora vamos a ver qué es, evidentemente. Y el Shimei va más relacionado con el propósito de vida, ¿sí? Ikigai va relacionado con el propósito del alma. Shimei va relacionado con el propósito de vida. Primero vamos a hablar del Ikigai. El Ikigai, como te digo, va relacionado con el propósito del alma. ¿Y cuál es el propósito del alma
en nuestra encarnación? Varios. Uno, conectar con tu felicidad interna. Independientemente de lo que esté sucediendo en tu vida, independientemente de lo que estés haciendo en tu vida, hay una felicidad que emerge desde dentro, que va desde dentro hacia afuera, que no tiene nada que ver con lo externo, pero te hace sentirte feliz. Mirad, yo la primera vez que experimenté esto, ya lo había leído en algunos libros, pero la primera vez que lo experimenté fue, yo creo que a principios del 2010. En el 2011, en el 2009 me habían diagnosticado un problema de salud importante. Estuve unos meses donde se me vino el mundo abajo, estuve en la noche oscura del alma. Y a partir de ahí empecé a tomarme muy en serio la práctica del Reiki, del auto-Reiki, la práctica de meditación. Y empecé a practicar y a practicar. Incluso como estaba de baja tenía bastante tiempo y ya llevaba como 4 o 5 meses practicando varias horas al día. Y recuerdo un momento de esos que cerré los ojos en una de mis prácticas y me dije, Javier, me siento genial. A la que observaba cómo estaba mi vida exteriormente, mi vida estaba envuelta en un caos total. Sí, me había arruinado, tenía un problema de salud, no sabía qué iba a hacer con mi vida, el mundo como lo había percibido hasta ese momento se me había venido abajo. Sí, mi vida exteriormente era un caos, pero yo cerraba los ojos, sonreía y me sentía súper bien. Bueno, esa es la felicidad interna, es decir, una alegría del ser que emerge desde dentro hacia afuera y no tiene nada que ver con lo externo. Obviamente, esto sí, yo lo realicé, lo puede realizar cualquier persona. También es cierto que lo realicé con muchas horas 2-3 horas de práctica cada día intensa durante unos cuantos meses. Entonces, luego, obviamente, todos queremos que se nos ordene la vida, y la vida se fue ordenando posteriormente, pero la base de todo es la felicidad interna. Bueno, pues eso es el Ikigai, es decir, empezar a conectar con esa felicidad interna, con ese amor, con esa realización personal, ¿sí? Es una responsabilidad contigo mismo. El Ikigai no es una responsabilidad con nadie más, sino es una responsabilidad contigo mismo, es decir, tiene que ver directamente con la realización interna. Y obviamente para llegar a esa realización interna puedes utilizar una serie de prácticas o haces una serie de cosas. Dices, pues a ver, a mí esa realización interna me la da pues practicar Reiki, practicar meditación, estudiar estas enseñanzas espirituales, hacer afirmaciones, lo que sea, ¿vale? Obviamente que hay herramientas que utilizamos, pero no tiene que ver con las herramientas, sino con la realización interna. Eso es el Ikigai. Y esa es una cosa que todos los seres humanos es un propósito. Fíjate que estamos en el Ikigai, propósito del alma, ¿sí? Si tienes que escuchar varias veces el podcast, escúchalo y compártelo obviamente también con otras personas que les pueda ayudar. Entonces, estamos en el Ikigai, que es propósito del alma, ¿sí? El propósito del alma es algo que considero que todos los seres humanos tenemos que conectar con ese propósito del alma, es decir, con nuestra felicidad interna. Ikigai. Ahora vamos al otro término, al Shimei, que el Shimei tiene que ver con el propósito de vida, ¿sí? Uno propósito de alma y otro propósito de vida. Es decir, el Shimei va relacionado con la responsabilidad de lo que vas a compartir con el mundo. Aquí va relacionado con cómo yo, los talentos que tengo, los que sean, pueden ser talentos más espirituales o talentos menos espirituales, pero cuando alguien está compartiendo sus talentos con el mundo, está haciendo una labor espiritual. Lo que a veces nos confundimos y nos pensamos que hacer una labor espiritual es solo ser maestro de Reiki o profesor de yoga o maestro espiritual. No. Alguien puede estar haciendo una labor muy espiritual a través de cocinar o a través de bailar, porque estás haciendo disfrutar a otras personas y estás haciendo un arte, ¿sí? Siempre que haya arte, siempre que haya compartir tus talentos con el mundo y lo haces desde el corazón, eso es espiritual. Obviamente luego el Shimei también puede ir directamente relacionado con tu carrera profesional. Es decir, no solamente compartes tus talentos al mundo desde el corazón para mejorar el mundo, sino además eres retribuido económicamente por ello. O sea, el Shimei tiene que ver más con la misión de vida.
¿sí? ¿Qué misión tengo yo a la hora de hacer como ser físico en este mundo? Es decir, el Shimei va hacia afuera. Pero fíjate, mira, aquí quiero, para terminar de explicarte en relación al propósito, porque fíjate que lo que quiero es que se entienda bien que una cosa es el propósito del alma, el Ikigai, y otra cosa es el propósito de vida, el Shimei. Muchas veces se unen las dos cosas. Pero hay algo que es súper importante que se entienda. Hay gente por ahí intentando conectar con el Shimei, es decir, con sus propósitos de vida, con cómo yo comparto mis talentos con el mundo, pero no hay una realización del Ikigai, del propósito del alma. Es decir, no son personas que han conectado con su felicidad interna, con su verdadero amor, con la realización del ser, ¿sí? Y eso es mucho menos efectivo. Por lo tanto, yo lo que siempre digo, incluso a los alumnos que estáis en Reiki en tu vida, hay personas que me decís, Javier, si es que yo quiero hacer la formación de Reiki porque, uno, quiero ayudar a familiares y amigos y luego también tengo en mente dedicarme profesionalmente a ayudar a otras personas. Digo, vale, eso es tu Shimei, está súper bien que tengas eso como propósito de vida. Pero antes hay un propósito del alma, que es conectar contigo mismo, conectar con tu esencia, con tu realización del ser, porque si no empezamos la casa por el tejado. Quiero verter mis talentos al mundo sin que haya un equilibrio en mí. Y eso es compartir tus talentos al mundo de una manera que no va a ser tan poderosa como si hay un equilibrio y una conexión con tu esencia. Decirme si ha quedado claro, aunque obviamente a lo mejor tienes que escucharlo varias veces para integrarlo más, pero dime si ha quedado claro Ikigai y Shimei, propósito del alma y propósito del vida. Bueno, ahora vamos a ver una serie de cosas en las que Reiki nos está ayudando a esto y luego te voy a compartir una técnica o un ritual claro, sencillo, para clarificar ese propósito de vida, porque el de alma ya hemos quedado claro que es el trabajo interior, conectar con tu esencia, pero te voy a hablar más en la técnica con el propósito de vida. Bueno, primero de todo, Reiki te conecta con tu alma, y ahí hay verdad. Cuando tú empiezas a practicar, yo cuando hablo del Reiki te conecta con tu alma, obviamente, no lo repito a cada momento, pero yo estoy hablando de la práctica de autorreiki, práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. No estoy hablando de si vas a recibir una sesión de Reiki una vez al mes. Oye, pues si vas a recibir una sesión de Reiki una vez al mes, te ayudará, obviamente, pero va a ser más difícil tener los beneficios que te cuento, ¿no? Los beneficios que te cuento yo los tengo contrastados, tanto conmigo como con miles de alumnos, a través de la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo de autorreiki y de las técnicas del Reiki tradicional. Entonces, dicho esto, esa práctica de Reiki te conecta con el alma y ahí hay verdad. Ahí hay verdad, ahí te está indicando. Muchas veces la mente nos confunde. Fíjate que la mente te empieza a decir, ay, pues yo quiero esto, yo quiero otro, hoy parece que se encapricha en esto. La mente es de encapricharse con cosas, ¿sí? Ahora me encapricho con esto y me parece que este es mi propósito. Ahora me encapricho con lo otro y me parece que es mi propósito. Ahora viene alguien y en vez de esto me muestra lo otro y parece, eso es la mente egoica, que le gusta encapricharse en cosas, pero tan rápido como se encapricha, se desencapricha. ¿Sí? En cambio, nuestra alma, cuando conectamos con nuestra alma, ahí hay verdad, ahí no es capricho, ahí es lo que nos toca, ¿vale? Y la práctica de autorreiki nos lleva ahí. También la práctica de autorreiki, combinado con las técnicas del reiki tradicional y con la meditación, te da un mayor autoconocimiento. Un mayor autoconocimiento es que sabes más de ti, sabes lo que te toca y sabes lo que quieres. Y consigues unir lo que te toca con lo que quieres. Es decir, lo que tu personalidad quiere con lo que tu alma le necesita. Mirad, yo cuando empecé con el Reiki, como os digo, los primeros meses empecé con un trabajo profundo conmigo mismo y a partir de los 7-8 meses lo empecé a compartir con otras personas que conocí a través de foros y tal, y ya cuando ya llevaba un año ya empecé a plantearme a dedicarme profesionalmente y empecé a dar terapias a nivel profesional. Bueno, yo estuve el primer año, ya daba algún curso porque ya era maestro, pero estuve bastante centrado en las terapias, sobre todo los primeros meses. Primero porque era lo que me apetecía hacer en ese momento y luego porque eso me estaba dando mucha experiencia también. Pero de manera rápida yo me di cuenta de que mi camino no estaba tanto en las terapias, sino estaba en los cursos. Es decir, mi talento lo podía explotar mucho más en los cursos.
la cantidad de gente con la que yo quería ayudar o la ambición que tenía a la hora de ayudar a gente, fíjate que te hablo de ambición, porque a veces tenemos la ambición como algo negativo, pero la ambición puede ser algo mucho positivo, muy positivo si está puesto en manos de Dios y está puesto con una esencia divina. Entonces yo tenía la ambición de ayudar a mucha gente y yo sabía que esa ambición no iba a poder ser posible a terapia por terapia, porque al final podía ayudar a una persona por hora, ¿verdad? Y al cabo del día yo daba 3 o 4 terapias y ya tenía más que suficiente y decía, bueno, pues he podido ayudar 3 o 4 terapias al día. En cambio, sabía que a través de la formación podía ayudar a muchísimas más personas en el día, a cientos de miles de personas como estoy compartiendo ahora y ayudando. Entonces, ese autoconocimiento te da la posibilidad de ver dónde está tu camino, dónde puedes vertir ese talento que tienes y dónde también te va a hacer más feliz, porque tienes que congeniar las dos cosas. Que te haga feliz y que puedas dar mucho más valor. Y generalmente cuando te hace feliz puedes entregar mucho más valor al mundo. Por eso el autorreiki nos ayuda en ese autoconocimiento y en la meditación y las técnicas del reiki tradicional, lo que te hacen saber mucho más de ti y ver de manera mucho más clara hacia dónde tienes que tirar. Luego también nos ayudan en el equilibrio de chakras y eso te da dirección. Cuando tenemos los chakras desequilibrados, vamos perdidos, no tenemos una dirección concreta. En cambio, cuando tenemos los chakras bien equilibrados, y sobre todo en este caso de la dirección segundo y tercer chakra te dan una dirección muy clara, nos ayuda. Y con el auto-reiki, con las técnicas del reiki tradicional, trabajamos los chakras también. Cuando vas madurando y cuando vas profundizando en esa práctica y te vas dando cuenta lo que te conviene y qué tienes que hacer para llegar ahí, empiezas a actuar a pesar de los miedos. Te da también fuerza para actuar a pesar de los miedos. Y fíjate que te digo actuar a pesar de los miedos, porque hay mucha gente que se dice a sí misma actuaré cuando no tenga miedo, y eso es un engaño. No, tienes que actuar a pesar del miedo, porque los miedos es algo natural en el ser humano. Entonces, si tú estás en ese momento donde dices, cuando tenga menos miedo actuaré, te estás engañando para posponer. Tienes que actuar a pesar del miedo, y eso lo tienes que hacer tú. Hay gente, bueno, ¿cómo hago para actuar a pesar del miedo? Cuando vas profundizando en tu madurez y conectando con ese propósito, empiezas a actuar más a pesar del miedo. Pero eres tú el que tiene que actuar, ¿eh? Yo no puedo venir a tu casa y darte un empujón. Ni nadie va a venir a tu casa. Si estás esperando que alguien venga a tu casa y te den un empujón o que caiga una luz divina, se te aparezca la Virgen y la Virgen te empuje para tomar acción, déjame decirte que eso no va a suceder. ¿Sí? Eso no va a suceder. Eres tú el que tienes que actuar a pesar del miedo. Y muchas veces te digo, aunque te tiemblen las piernas, pero actúa, obviamente, hacia el lugar donde te está llevando hacia tu propósito, ¿verdad? No tiene sentido actuar a pesar del miedo para cosas que te llevan contrario a eso, pero sí para ir al lugar donde quieres, porque los miedos van a estar ahí, ¿sí? Tenemos que... hay una ilusión egoica, una ilusión del ego, que te hace creer que algún día no vas a tener miedo y entonces vas a actuar. Mentira, siempre vas a tener miedo. Lo que sí va a suceder es que si no actúas, cada vez vas a ser una persona más miedosa. Apunta esto ahí. Si no actúas a pesar del miedo, cada vez vas a ser una persona más miedosa. Y si actúas a pesar del miedo, cada vez vas a ser una persona con más valentía. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que nos da el trabajo espiritual y el trabajo con Reiki, que también nos ayuda a estar más conectados con nuestro propósito, es la comunidad. ¿Sí? Tú, por ejemplo, estás ahora aquí y no estás tú solo. Estás tú, estoy yo y hay otras muchas personas aquí. Bueno, pues aunque tú incluso no hables directamente con esas personas, aquí mismo hay una vibración concreta. Hay una vibración concreta y esa vibración te encamina mucho más hacia ese lugar. ¿Sí? Luego ya, obviamente, si en un momento interactúas con personas, incluso a los alumnos de Reiki en tu vida, Estrellas de Conciencia, os digo, oye, mirar a ver si vivís en ciudades cercanas, si podéis quedar para hacer intercambio de Reiki, y eso te va a ayudar. Pero hoy en día no es tan imprescindible como era antes quedar presencialmente. Antes, si querías tu comunidad, tenías que quedar presencialmente. Ahora la comunidad la puedes tener por internet. Y una cosa que es importante tenerla en cuenta también. Cuanta más comprometida esté la gente de esa comunidad, más te vas a elevar tú. Y cuanto más te comprometas tú, más vas a ayudar a elevar la comunidad. Es algo que se alimenta. Por eso, cuando estáis en la formación de Reiki en tu vida,
la energía también es diferente. ¿Por qué? Porque ya la gente ha pasado una barrera de compromiso, es decir, no solamente el veo algo gratuito, sino invierto, y esa inversión en pagar un curso, que hay gente que a veces tiene que ahorrar, hay gente que le es más fácil, hay gente que le es menos fácil, eso demuestra un nivel de compromiso, y ese nivel de compromiso hace que la comunidad, por eso hay comunidades gratuitas y comunidades de pago, y las comunidades de pago son comunidades con una vibración más alta en cuanto al compromiso. No te estoy diciendo ni que sean mejores personas ni peores, no, aquí no estamos hablando de mejores ni peores, estamos hablando del nivel de compromiso, ¿sí? Entonces, la comunidad, y cuanto más comprometida esté la comunidad, más te va a ayudar a ti en tu propósito. Pues venga, dime ahí si quieres que te comparta dos maneras sencillas, una para los que estáis en la formación, bueno, para todos, pero la vais a entender mejor los que estáis en la formación de Reiki en tu vida, y otra que la puedes aplicar cualquiera, aunque no te esté formando conmigo. Dime si quieres ahí que te comparta estas dos técnicas, estos dos rituales. Venga, una primera abierta para, o sea, que todo el mundo la puede practicar de manera sencilla y rápida, es el método del papel, ¿vale? En un papel vas a escribir, no hace falta que lo hagas ahora, simplemente te lo estoy enseñando, pero en un papel escribes una frase afirmativa en relación a clarificar tu propósito. Y como por ejemplo, agradezco cada día tener señales más claras sobre mi propósito y qué hacer. Agradezco cada día tener señales más claras sobre mi propósito y qué hacer. ¿Sí? Bueno, si necesitas luego volver a verlo para tomar notas, sabes que lo puedes volver a ver. Entonces, en el momento que has apuntado eso en el papelito, lo que haces es doblar el papelito y le das Reiki. Agarras el papel entre tus manos y le das Reiki de 3 a 5 minutos mínimo, pero ideal de 10 a 20 minutos. Si estás formado en Reiki en tu vida, pues haces, como ya sabes, el símbolo de la distancia o el símbolo maestro y todos los previos, pero aunque no estés formado, puedes, porque estás enviando energía a eso. Y luego déjate sorprender, vas a ver cómo te van a llegar mensajes, te van a llegar señales en relación a eso que estás pidiendo. Y luego hay otra técnica, que es una técnica del segundo nivel, que se llama Seiheki Chiryoho, que es con el símbolo Seiheki, el símbolo mental emocional, que te colocas una mano en el occipital y otra mano en la frente y repites esa misma frase durante 3 veces y te estás dando Reiki 5 minutos en esa zona. ¿Qué haces cuando haces esto? Estás trabajando tanto el consciente, la zona de la frente, como el subconsciente, la zona de detrás de la frente, la zona del occipital, que ahí en el subconsciente empiezan a activarse un montón de ideas y cosas en relación a esa frase que te has escrito, ¿sí? Bueno, espero que te haya inspirado muchísimo. Sabes que puedes verlo las veces que quieras. Si todavía no te estás formando conmigo y quieres profundizar en ello, te comento, si lo estás escuchando en vivo, tanto noviembre como diciembre tenemos las plazas agotadas para la formación conmigo. Lo que sí puedes hacer es pedir info para la siguiente convocatoria de enero. Es una convocatoria, bueno, todas las convocatorias que yo hago tienen una alta demanda, pero la de enero todavía más, ¿vale? Por lo tanto, si quieres formarte conmigo a partir de enero, cuanto antes pidas info y cuanto antes te inscriban, muchísimo mejor. Ahí, tanto en descripción como en primer comentario fijado, vas a poder pedir la información. Y si no encuentras el enlace, puedes ir a la web de Javier Ma, www.javierma.com. Bueno, te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.